Mira que ahí está puesto ahí lo que entramos pesimistas. Eso es lo que nosotros los economistas llamamos expectativas negativas. Hay menos, la prensa lo llama menos confianza. Miren muchachos, ¿qué puede hacer el Perú? ¿Qué podemos hacer nosotros para defendernos? Algo tendremos que hacer, porque tampoco no vamos a cruzarnos de brazos. Y acá les voy a decir algo. En economía, escúchenme bien, seguramente cuando estudien sus cursos de macroeconomía se los van a repetir, o ya lo tomaron, se van a acordar. En economía a uno le enseñan esto. En el corto plazo, entendiendo por corto plazo, 1 año, 2 años, 3 años. En el corto plazo, vuelvo a repetir, entendiendo por corto plazo, 1 año, 2 años, 3 años. En el corto plazo, lo que le pasa a la producción, lo que le pasa a la chamba, al empleo, y lo que le pasa a mi sueldo, depende casi totalmente de cómo se comporta el gasto interno, la demanda interna. Vuelvo a repetir, en el corto plazo, entendiendo por corto plazo 1 año, 2 años, lo que le pasa en este periodo a la producción, al empleo y a los ingresos, depende casi exclusivamente del comportamiento de la demanda agregada total de la economía. Si la demanda agregada total crece, la producción va a crecer, el empleo va a crecer y los ingresos van a mejorar. Si la demanda agregada total cae, la producción va a caer, el empleo va a caer y los ingresos van a caer. Todo se pone mal. Entonces la primera pregunta es a la que yo le digo, ¿y qué podemos hacer? Hay que preguntarse, ¿qué le va a pasar a la demanda agregada peruana? ¿Qué le va a pasar en el 2009 y en el 2010? ¿Qué le va a pasar? O ya, ¿qué le está pasando? Porque ya tenemos recorrido medio año en el 2009. Ahí tenemos que hacer lo siguiente, miren muchachos. Esta demanda agregada peruana tiene 2 soportes. 2 soportes como si tuvieran 2 pilares que la sostienen. Si estos soportes le empujan, crecerá. Y crece el empleo, la producción y mi plata, mi sueldo. Si estos 2 soportes se achican, caerá. Y ahí se empeora la cosa en el Perú. ¿Y cuáles son estos 2 soportes? Este primer soporte es lo que se llama la demanda externa neta, exportaciones e importaciones. Demanda externa neta, que es la demanda que el mundo hace por mis productos, este soporte. Y el otro soporte, ¿cuál es? La demanda interna, lo que los peruanos hacemos, lo que los peruanos demandamos, lo que los peruanos compramos, acá está. Entonces, estos 2 pilares son los que le suben o bajan a la demanda total. ¿Qué está pasando hoy día en el mundo? Por consecuencia de la crisis mundial, la demanda externa está haciendo esto, muchachos, vuelvo a repetir, por la crisis mundial, la demanda externa, la que el mundo, cuánto me compra a mí, está haciendo esto hoy. Se está cayendo. Entonces, si yo no hago nada, si este soporte se cae, la demanda total se va a caer. Entonces no tengo que saber mucha economía, muchachos, miren, no tengo que saber mucha economía para entender que si este soporte se coge y yo quiero evitar que la demanda total se caiga, ¿qué es lo que tengo que hacer si esto se encoge? Impulsar este de acá, pues si no tengo que saber mucha economía, es cuestión de lógica, nada más, sentido común. Si este soporte se baja, este tiene que crecer para más que compensar esta bajada y sostener la demanda total. Entonces, ¿la receta cuál es? Si a causa del mundo en el cual yo no puedo hacer nada en el corto plazo, la demanda externa se cae,
Mi única receta, ¿qué es lo que tengo que recetar? Que la demanda interna crezca. Ajá. Ya está clarito, ¿eh? La demanda interna tiene que crecer. Esa es mi receta. Y la otra pregunta es, ¿y cómo hago crecer a la demanda interna? Porque pueden ser puras palabras, bonitos discursos, pero ¿cómo hago crecer a la demanda interna? ¿Cómo la disparo? Ahí hay que hacerse otra preguntita. ¿Quiénes demandan en el Perú? ¿Quiénes gastan en el Perú? Y la respuesta es, todos gastan. Ajá. ¿Y quiénes son esos dos que gastan en el Perú? ¿Quiénes son los dos que hacen demanda en el Perú? Dos hay, no hay más, que componen la demanda interna. ¿Y quiénes son? El sector privado, empresas y consumidores. ¿Y quién más? El gobierno. Esos dos son los que gastan en el Perú, los que demandan. Sector privado, personas y empresas, nosotros y empresas, y gobierno. Entonces, cuando yo le dije, si la demanda externa se baja, la receta es, sube la demanda interna. ¿Cómo subo la demanda interna? Tengo que estimular o el gasto privado o tengo que estimular el gasto de gobierno. No hay más. ¿Y qué está pasando hoy día en el Perú? Que el gasto privado, muchachos, está haciendo esto para mala suerte de nosotros. Fundamentalmente por las expectativas. Está haciendo esto, muchachos, híjole, entonces se me ha caído la demanda externa e internamente el privado, que es personas y empresas, no están gastando. Tampoco tengo que saber mucha economía para entender que lo único que me queda de hacer, ¿qué cosa es? Subir el gasto público, que el gobierno gaste más. Ahí está el programa de estímulo fiscal que el presidente García anunció en diciembre del año pasado. Esa es la razón del programa de estímulo fiscal. Simplemente se me está cayendo el gasto privado, ya no me queda otra. ¿Qué cosa? De subir el gasto del gobierno. Tiene que gastar más el gobierno y felizmente, muchachos, como muy pocas veces ha ocurrido en la historia del Perú, ahora tenemos plata para gastar. El gobierno tiene plata para gastar. Lo normal en el gobierno del Perú era que siempre estaba así, aguja, no tenía un centavo. Por primera vez en muchos años tiene plata para gastar ahora el gobierno. Por consiguiente ha hecho un programa de estímulo fiscal. Le ha metido, ¿sabes cuánto le ha metido? 12.000 millones de soles. Entonces, a la pregunta, ¿qué podemos hacer para defendernos? Expandir sustancialmente el gasto público. ¿Tenemos plata? Sí, porque hemos ahorrado los últimos 3 años, gracias a Dios. Imagínate, si no hubiéramos tenido plata, ¿qué? Ahí sí, ¿qué hago? Se me cae el gasto privado y no puedo subir ¿qué hago? Ahí sí se cae la economía peruana. Entonces, ¿de qué va a depender que tengamos este crecimiento que les acabo de decir, entre 2 y 3% este año? ¿De qué va a depender? Que el gasto público haga esto. Eso. ¿Y cómo nos va hasta ahorita? Porque ya les dije, tenemos 6 meses. Lamentablemente, muchachos, nos va mal. Mira la paradoja. Tenemos plata, pero no tenemos capacidad de gastar. Mire esa paradoja. Por primera vez en muchos años el gobierno del Perú tiene plata, pero no puede gastar. Y ustedes dirán, ¿y por qué no? Si gastar es fácil. No es fácil. En el Perú gastan, en el gobierno gastan 3. El gobierno central, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno regional, que son 2, son 25,
Y los gobiernos municipales, que son 1000 y pico, las municipalidades, los tres gastan. ¿Y sabe lo que está pasando en el Perú, muchachos? Que el MES está gastando bien, pero a nivel regional y sobre todo a nivel municipal no están gastando bien. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Por dos razones fundamentalmente. Primero, porque no tienen capital humano, no tienen cuadros profesionales, no tienen cuadros gerenciales. Los que viajan por el Perú andan de una municipalidad a ver de por ahí nomás, acá nomás sin salir mucho de Lima. Y mira el capital humano que tienen. Esa es la realidad del Perú. Ustedes tienen que conocer la realidad del Perú, muchachos. No hay cuadros técnicos, no hay cuadros profesionales, no hay capacidad gerencial, primero. Y segundo, una maraña de trámites burocráticos que le meten un miedo a los empleados públicos para gastar, porque saben que si gastan mal la Contraloría les cae, hasta presos pueden terminar. Esas dos razones están haciendo de que a nivel regional y a nivel municipal es como si hubiera mucha agua, pero acá hay un tapón. No pasa. No gastan. El gobierno del presidente García se ha comprometido con el país hace poco, 2 días, ¿verdad? Y ha dicho, en el segundo semestre, o sea, a partir de abril, pues ya junio, a partir de julio, vamos a gastar. Ojalá Dios nos ayude para que podamos terminar bien, relativamente bien este año. Miren lo que es la vida. Después de muchos años el gobierno tiene plata, pero no puede gastar a la velocidad que se desea. En eso estamos, muchachos. Entonces, que crezca 2 a 3 o que crezca 0 o de repente menos de 0, ¿de qué va a depender? Que el gasto público haga esto. Y ya solamente nos quedan 6 meses nomás, porque ya 6 meses nos lo consumimos. 6 mesecitos nomás nos quedan. El gobierno ha dicho que en estos 6 mesecitos que nos quedan de acá a diciembre va a gastar fuerte, ojalá Dios lo ayude. Ojalá que sea así, mucho, de verdad que sí. Esa es la perspectiva del año 2009, esa es la perspectiva del año 2010. Para que no. También que veníamos, muchachos, creciendo a 10%, ¡pam! La crisis, ¡pam! Así es el mundo, esa es la globalización. Que no vayan ustedes a concluir que es malo, no, la globalización es una cosa buena, pero como toda cosa tiene su lado bueno y también tiene su lado malo, su subproducto. No vayan a concluir que la globalización es mala, no, la globalización es una cosa buena para el mundo, para el Perú también, pero tiene su subproducto, porque nos golpea. Si hay crisis en el mundo, la crisis, me guste o no me guste, me llega. ¿Cómo me llega? Ya les dije, 4 canales. Y ante eso, ¿qué puedo hacer? Ya lo acabamos de ver. Más no podemos hacer, muchachos. Lo otro que queda es meternos a la psicología de los empresarios y en vez de que sean pesimistas, como si fuera por arte de magia, cambiarles el chip y que se vuelvan optimistas. Porque ellos también tienen plata, solo que como no se sienten optimistas, no quieren gastar. Están así también. ¿Cómo nos va? A ver, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos va? Entonces el gobierno, mira cuál es la situación, el gobierno tiene plata y quiere gastar, pero no puede. El sector privado tiene plata y simplemente no quiere gastar. Entonces quedan 2 opciones. O le quito el tapón al gasto público para que esta agua fluya, o me meto a la mente de los empresarios y algo haré para decirles, convencerlos, invierte porque el Perú va a estar bien en 2009-2010. Invierte, gasta, crea trabajo. Pero eso es psicología. Y una de las cosas de cambiar al ser humano es su forma de pensar.
Ustedes son jóvenes, no deben saber. Cuando ustedes entran en China no lo cambia nadie. Algo similar ocurre con un empresario. Cuando él dice las cosas van a estar mal, ¿cómo lo cambio? Esa es la forma como, muchachos, yo veo la situación económica de nuestro país para el año 2009 y 2010. Este año, en el mejor de los casos, vamos a crecer entre 2 a 3%. Crecimiento bajísimo, pero crecimiento al fin. Y el año 2010, escúchenme bien, si la economía norteamericana, que hasta ahora está así, si la economía norteamericana, como se espera, el primer trimestre del 2010 recién hace esto, entonces el 2010 al Perú le va a ir un poquito mejor. Vuelvo a repetir. Este año 2009 ya las cartas están casi echadas. Vamos a crecer entre 2 a 3% y dependiendo de qué, de cuánto se efectiviza el gasto público. Porque si ese gasto público sigue como los primeros 5 meses del año, ahí nos va a ir peor. Segundo año 2010 va a depender mucho de cómo le va la economía norteamericana. Todos los estimados, felizmente, casi todos los estimados son de que el primer trimestre del 2010 la economía norteamericana haga esto. Si eso sucede, va a ser un impulso positivo. ¿Por qué? ¿Saben por qué, muchachos? Porque las expectativas, esto que estamos hablando, del empresario peruano, mira mucho qué le pasa a Estados Unidos. Y si en Estados Unidos él ve que comienza a hacer esto, ahí va a cambiar su chip y va a decir, ajá, la cosa va a mejorar. Hay cambio de actitud, cambio de expectativas. Entonces, resumiendo, 2009 va a depender en el Perú de cuánta efectividad del gasto público. 2010 va a depender fundamentalmente de qué le pasa a la economía norteamericana y cómo le impacta a las expectativas de los inversionistas, empresarios peruanos. Si ellos ven que Estados Unidos hace esto, punto para nosotros. Pero si la economía norteamericana en 2010 sigue haciendo esto, la vamos a pasar tan igual o peor que el 2009. Y acá me quedo mucho.